Bienvenidos al podcast Conversaciones con Sentido. Hoy hablaremos con Arturo Espinosa, que es experto en el perfil de valores de Hartman y nos hablará sobre ello. Pero Arturo viene del mundo de la empresa, estudió economía, es Executive MBA, trabajó como adjunto de director general, pero algo cambió en él y estos últimos años ha estado centrado, se ha reinventado y ha estado centrado en autoconocerse y ayudar a acompañar a los demás a que se conozcan a ellos mismos y a que puedan crecer personalmente. Está estudiando psicología, es una persona inquieta, se ha formado como coach coactivo, ha profundizado mucho en Hartman y también se ha formado como terapeuta con la herramienta Covisage de imágenes. Vamos a hablar con él. Arturo, qué bueno tenerte hoy aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, David. Estoy con muchas ganas de tener esta conversación contigo. Te conozco desde hace ya unos cuantos años y sé que te has especializado mucho en Hartman, que te quiero preguntar muchas cositas sobre esto. Pero antes ya de empezar a atacar el tema, para que quien nos escucha te conozca, ¿me puedes decir 3 cosas que son importantes para ti en la vida? Las 3 cosas más importantes para Arturo Espinosa en la vida. No es una pregunta fácil de responder, David, pero y han ido cambiando estas cosas, ¿eh? Pero una de ellas te diría que es el observarse con honestidad. O sea, el ir poco a poco, ¿no? Observándote con cariño, con atención, ¿no? Y ir descubriéndote y queriéndote. Eso es importante, porque eso es como la base para poder hacer luego siguientes pasos que sean firmes y que tengan sentido, ¿no? O sea, la observación, eso es importante. En este camino de observación, ¿estás muy avanzado o aún notas que estás a medio camino? Bueno, te diría que siempre observas cosas que ya has observado, pero las observas con nuevos matices, desde nuevas perspectivas y siempre enriqueces. O sea, sí, te diría que hay cosas que tengo muy observadas, pero siempre voy descubriendo nuevos matices. La segunda cosa que decías. La segunda cosa te diría la importancia de la comunicación. Para mí tiene mucha importancia comunicar. Y en el contexto del coaching en el que me muevo y en el que utilizo pues lo que ahora hablaremos, ¿no? Del perfil de valores Hartman, una comunicación desde el corazón, comunicar desde el corazón. O sea, generar ese espacio, ¿no? De seguridad en el que uno se deja llevar por lo que tiene que decir. Y entonces ahí se genera esa comunicación de corazón a corazón que salen las cosas que realmente tienen valor. Y esto lo aplicas, dices, en el coaching, pero también en tu día a día. Intentas tener estas conversaciones conectándote de corazón a corazón con las personas. Sí, siempre que es posible. Es una manera como de enriquecernos, es una manera de enraizarnos también, ¿no? Es una manera de encontrarte en el otro cuando comunicas de corazón a corazón. Y eso es, de alguna manera, lo que me hizo sentir que el coaching o que la comunicación o que el Hartman o que en un futuro, ¿no? Cuando siga desarrollándome como terapeuta, es donde quiero estar, porque es donde me siento cómodo y me siento nutrido y que puedo nutrir. O sea, para mí es importantísimo. Te conozco desde hace unos cuantos años y siempre que he estado contigo, yo me he sentido escuchado, he notado esa conexión contigo porque creo que además de comunicar, también escuchas muy bien, escuchas muy atentamente y esto hace que la otra persona se abra y quizás esto es lo que te lleva a esa conexión de corazón a corazón de la que hablas. ¿Cuál es la tercera cosa importante para ti? Pues sonará un poco así como mágico, ¿no? Pero te diría ser capaz de conectar con lo bello, con la belleza. Sí, o sea, encontrar, tener la mirada despierta, la mirada limpia para ver cosas hermosas, para ver cosas bellas, para sorprenderse, en definitiva. La capacidad de sorprenderse, mira, lo reformulo. La capacidad de sorprenderse, ¿no? Que eso implica que estás despierto y que tienes ganas de vida. Cuando miras y te sorprendes, es que todavía no das las cosas por terminadas. No vas con una verdad, con una cosa cerrada y definitiva, ¿no? Sino que, sí, que estás dispuesto a aprender, a conocer, a dejarte sorprender. Una mirada humilde a la vida. Y Arturo, ya entrando un poquito en tu trayectoria y el qué te lleva a estar aquí hoy hablando conmigo, con nosotros, con todos los que te escuchan,
Yo sé que vienes del mundo de la empresa, que eres economista, que eres Executive MBA, que habías estado trabajando de adjunto a director general, es decir, una trayectoria potente en el mundo de la empresa, y llega un momento en tu vida que algo cambia. ¿Qué pasó ahí? Pues yo te diría que fui acumulando una deuda conmigo. Es decir, a mí me gustaba y me sigue gustando el campo en el que me he desempeñado, pero yo sentía que había algo en mí que no estaba desarrollando, algo que no le estaba dedicando atención y que me daba miedo no poder desarrollar. Y era esta parte comunicativa, esta parte de estar con los demás, de saber estar conmigo mismo y de poder acompañar a otras personas, ¿no? En generar este espacio de conciencia interior. Y te diste cuenta de esto y entonces, ¿qué hiciste con tu vida? Porque estabas en esta empresa como adjunto a director general y sé que te fuiste a trabajar, no sé si el paso fue directo, a Campanet Vivas. Explícanos qué es esto de Campanet Vivas, porque es un mundo ya distinto al mundo de la empresa que todos conocemos. Sí. Cambenet Vives es un espacio de desarrollo armónico, dijésemos, del ser humano, ¿no? Es un espacio en que se vive en comunidad y es un espacio en el que se organizan diferentes tipos de talleres, actividades y retiros, siempre centrado en el desarrollo de las personas, a nivel espiritual, a nivel emocional, etcétera, etcétera. Yo hacía un tiempo que me había vinculado haciendo pues, múltiples actividades que se organizaban en el centro, ¿no? Y surgió la oportunidad. Necesitaban a alguien que pudiera gerenciar un poco, organizar las actividades, llevar el campus, llevar pues toda la plantilla, etcétera, etcétera. Y dije, pues esta es la mía. Esta es la mía para acercarme a todas estas cosas que hace tiempo que me interesan y las que leo, las que investigo, etcétera, etcétera. Y hacerlo desde una cosa que me es relativamente cómoda, que es como la parte gerencial. Sí, sí, Así yo creo que que encontraste la fórmula perfecta, ¿no? Aprovechar tu bagaje anterior, tu experiencia como gerente y aplicarlo o ponerlo en juego en el mundo nuevo al que te estabas abriendo, que es el de sí. crecimiento personal o autodesarrollo, ¿no? Y la experiencia en Campanet Viva es que te aportó, ¿qué descubriste ahí sobre ti o sobre los demás? Pues fue una experiencia intensa. Fue un año aproximadamente, un año y pico que estuve. Y fue intensa porque el hecho de vivir en comunidad, el hecho de tener diferentes roles, es decir, trabajar como gerente, a la vez estar conviviendo como uno más en la comunidad, llevar la gestión con los diferentes grupos que venían a hacer actividades, participaba o estaba como muy inmerso en diferentes dinámicas, ¿no? Y me permitían relacionarme con los demás y que los demás se relacionaran conmigo y verme desde diferentes ángulos, ¿no? Y me fui dando cuenta de cosas que para mí, que en aquel entonces pensaba pues que las tenía bien asentadas y que eran fortalezas, me di cuenta que no, que eran debilidades. Y otras cosas que pensaba que eran debilidades, me di cuenta que eran potenciales o fortalezas, ¿no? O sea, que me ayudó a cambiar un poco la mirada sobre mí mismo. Sí. ¿Hay alguna de esas cosas que quieras o puedas compartir? Ya, ponerte en una posición un poquito más vulnerable, pero alguna de estas fortalezas que dices, ostras, pues en realidad es más una debilidad que una fortaleza, ¿no? Pues sí, me fui dando cuenta, por ejemplo, que ese punto que tengo yo de sobreexigencia, ese punto que tengo yo a veces como de perfección, no era una fortaleza, sino que era una carencia, era una debilidad. O sea, me colocaba allí por ciertas miedos o preocupaciones y no era un rol plenamente bien ejecutado, sino que partía de una carencia. Y me fui dando cuenta de cuándo y cómo hacía las cosas. O sea, me fui dando cuenta de los motivos por los que hacía determinadas cosas. Entonces, fue un espacio pues súper indicado para poder observarme. Es decir, esto lo estás haciendo porque corresponde o porque hay alguna necesidad, alguna petición tuya que la canalizas, ¿no? A través de esta acción, a través de este comportamiento, a través de... Y fue un espacio de aprendizaje, de mirarme. Precisamente en Campanet Vives fue donde descubriste a Harman, porque yo fui allí también a hacer la formación en la que coincidí contigo, allí nos conocimos por primera Sí. vez, nos vimos por primera vez. Cuéntanos, ¿qué es Harman? Y a partir de ahora, pues bueno, querré profundizar un poquito para entender bien cómo funciona, pero así de entrada, ¿qué es esto del perfil de valores Harman? Sí, pues mira, mi primer contacto no fue cuando nos conocimos en la formación, sino que 2 o 3 años antes, la primera vez que subí a Campanet, subí a hacer un taller.
un taller de respiración así intenso, ¿no? Que la idea es, de alguna manera, romper bloqueos emocionales, ¿no? A través de la respiración, ¿no? Pues para acceder a hacer el taller te pedían rellenar un formulario, el perfil de valores Hartman. Una cosa en principio sencilla y que no tenía mucha complicación y que daba paso, ¿no? Para que pudieras hacer las diferentes actividades y pasar ese fin de semana ir centrado en temas de respiración. Al final del fin de semana, el director del campus, el Chema, José María, él hacía una devolución de lo que había visto de tu experiencia, que él también es una persona pues muy atenta, muy observadora, de lo que había visto de tu propia experiencia, de cómo vivías ese fin de semana y de lo que él conocía de la devolución del test que tú habías contestado. Y me quedé sorprendidísimo. O sea, me quedé súper sorprendido de la precisión con la que de alguna manera radiografiaban mi alma y cómo veían cómo yo operaba, cómo yo me entendía, cómo yo me relacionaba conmigo mismo y con el mundo, que son los dos test que yo contesté, ¿no? Me quedé muy alucinado de las cosas que me dijo. Dije, hostia, ¿cómo es posible que con un test tan sencillo alguien me pueda estar dando una guía, una estructura para verme y para entenderme de una manera tan clara? Luego, evidentemente, allí me quedé fascinado y empecé a leer, empecé a investigar, hasta que 2 años después, creo que fue así aproximadamente, que fue cuando nos conocimos y tuvimos la oportunidad de formarnos con Janine Rodiles. Esta radiografía que dices que hizo de ti cuando lo hiciste por primera vez, el test, ¿qué miraba? ¿Qué era? Porque sé que hay 3 dimensiones distintas que miran. Sí, el test, mira, podríamos decir que mide 3 dimensiones, que son la dimensión empática o la dimensión pragmática y la dimensión del pensamiento, y cómo se articulan estas 3 miradas o estas 3 dimensiones y construyen tu patrón, tu manera de ver y de valorarte el mundo o valorarte a ti mismo. Que se llama el perfil de valores de Hartman porque Partido de valores Hartman, sí. mide la manera que tú tienes de valorar al mundo y valorarte a ti mismo. Mira esta valoración que tú haces. Sí, es decir, mide la capacidad o la sensibilidad valorativa que tienes con respecto a determinadas dimensiones en los diferentes mundos. Por ejemplo, para hacerlo más práctico para que se me pueda entender, ¿no? Si miramos el mundo externo, aquí estaríamos hablando de, por ejemplo, cómo David Sagristá mira, entiende, interpreta y se relaciona con el mundo. ¿De qué manera? A través de 3 dimensiones. La primera dimensión sería la dimensión, tiene unos nombres técnicos, ¿no? Pero es la dimensión empática, la dimensión del corazón. Es decir, cómo David, cuando mira a los demás, cómo los ve, cómo los siente, cómo se relaciona con ellos. Y esa es una primera lectura. Luego podríamos decir, bueno, y David, cuando se despliega en el mundo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente que es ese despliegue, esa manera de desarrollar sus diferentes roles, por ejemplo? Y la tercera dimensión, es decir, ¿cómo utiliza David el pensamiento para construir un sentido, para entender cómo funciona el mundo, para saber moverse dentro del mundo? Entonces, estos serían, por ejemplo, 3 dimensiones que determinan cuál está siendo la experiencia de David con respecto al mundo. Y de ahí se derivan un montón de lecturas, un montón de casuísticas que nos permitirían decir, por ejemplo, mira, David está afianzado con respecto a su mirada al mundo. Tiene una madurez existencial importante. David tiene una gran capacidad para ver y resolver situaciones en momentos de tensión, en momentos de dificultad. David es una persona que se puede enfocar o que no se puede enfocar. David es una persona que funciona muy bien en lo práctico, en la capacidad de organizar, de gestionar proyectos, de resolver situaciones, pero ya no es tan bueno con las personas. Tiene ahí alguna problemática. Yo recuerdo cuando Sí. hicimos la formación contigo que al hacer los resultados, porque respondías las preguntas, estaban los resultados, todos estábamos un poquito con miedo porque a veces salía rojo, que quería decir que estabas bloqueado en esa dimensión, ¿no? Y cuando estabas bloqueado dices, ostras, ya tengo un problema ahí, no me había dado cuenta y tengo un problema, ¿no? ¿Qué es esto de los bloqueos? Bueno, para explicar lo de los bloqueos, creo que a lo mejor tendríamos que explicar cómo se está estructurado el test de Hartman. Porque lo curioso y lo potente, y una de las cosas que también me fascinó de Hartman, es que debajo de las frases que cada uno de nosotros contestamos, lo que hay es una fórmula matemática. Lo que hizo este hombre es hacer una estructura y una clasificación de los valores. Entonces, lo que hacemos cuando ordenamos de los valores del 1 al 18 es ordenar según nuestra percepción una estructura matemática de valores objetiva y científica. Suena súper técnico, pero bueno, lo que estás destacando es que tiene una validez científica comprobada
Y al final, al ordenar estos valores, dices, me estabas explicando cómo funciona el test y de ahí cómo se llega a los bloqueos estos que hablaba. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando tú en una dimensión hay 18 frases, algunas de ellas corresponden a una dimensión, otras a otra dimensión y las otras a la tercera dimensión. Entonces, cuando tú estás, que tú no lo sabes, evidentemente, porque esa es la mecánica y la matemática que está detrás del test, ¿no? Estás contestando o estás colocando en un orden determinadas frases, esas frases que tú no lo sabes, pero que corresponden, por ejemplo, a la dimensión de la empatía, las estás colocando muy alejadas o por encima o por debajo del valor que les corresponde, llega un momento en que bloqueas. Y ese bloqueo lo que nos está indicando, lo que te está indicando es, David, aquí tú ya no tienes una mirada tan clara con respecto a la mirada empática con respecto a los demás. Y eso puede estar causada por determinadas cosas, que es lo que en un contexto de coaching o en un contexto de acompañamiento, pues se trabaja y se descubre. Oye, mira, David, ¿esto cómo lo miras? No, pues es verdad, yo me había dado cuenta de que yo suelo mirar así, o no me había dado cuenta de que suelo mirar así. ¿Eso qué te permite o qué te está bloqueando? ¿No? Lo que vemos, diseccionamos un poquito lo que sucede en cada dimensión para descubrir por qué te estás posicionando, por qué estás valorando de esa manera. ¿Dirías entonces que el test de Harman lo que sirve es para iniciar una conversación con un terapeuta o con un coach que te pueda ayudar a explorar esas dimensiones y quizás esos bloqueos que tú tengas? Más que darte una visión, una fotografía de quién tú eres, que lo lees y dices, ostras, me han fichado, ¿no? No, es para iniciar una conversación. Totalmente. Es decir, es una primera instantánea, como lo defino yo, una instantánea de gran precisión sobre cuál está siendo en este momento preciso. A lo mejor de aquí 3 meses es otro, porque todo cambia. Nosotros vamos cambiando, ¿no? Y hay circunstancias puntuales que pueden estar afectando tu manera de ver las cosas. Pero hay otras que son más estructurales, que sueles ver las cosas o experimentarlas o sentirlas de esa manera. Y lo que hace el test en primera instancia es hacer una fotografía. Y esa fotografía tú la compartes pues, con el coachee o con la persona que venga a hacer esta conversación, ¿no? Y le devuelves lo que se está viendo en el test. Y Sí, eso ya da pie para empezar a trabajar, para empezar a indagar, para empezar a preguntar y hacerlo sobre una base ya muy rica, que lo que te permite decir, bueno, ¿cómo estoy viendo ya las cosas? ¿Y en qué me está condicionando? ¿Dónde tengo yo mis fortalezas valorativas? ¿Y dónde tengo esos puntos ciegos que no sé dónde están, no sé cuáles son, ni sé en qué se sustentan? Y entonces empezar a trabajar con la persona a descubrirlos, a desenmarañarlos un poco. ¿Has descubierto, cuando tú hiciste el test, descubriste algo sobre ti mismo que quizás no conocieras? Pues de alguna manera lo que hice es ponerle palabras y ponerle esta estructura, que luego con los años he ido aprendiendo y profundizando, esta estructura de las dimensiones, a cosas que yo sentía con respecto a mí mismo. Y me sorprendió mucho la claridad con la que me lo devolvieron. Arturo, mira, tu manera de pensar es así, y esto te está condicionando, te está llevando a tener este tipo de experiencia, o te está llevando a tener este tipo de vivencia emocional con respecto al mundo, con respecto a las personas. Y me quedé muy sorprendido, porque eran cosas que yo no era capaz de estructurar y que me sirvieron de mucho para poder enfocarme sobre mí mismo. Y yo creo, Arturo, que tú eres una persona, bueno, nos lo decías al principio, que vienes trabajando la observación, la autoobservación desde hace años, es uno de los pilares importantes en tu vida, y Sí. eso quizás ya nos da alguna pista de que te conoces bastante o te llevas observando durante mucho tiempo. Y quizás por eso el test Harman no descubrió nada, lo estructuró, pero no descubrió nada. Y yo creo, no sé, la pregunta es, quizás clientes que has tenido que han pasado por este proceso de hacer el test y después han tenido una conversación contigo, quizás sí que descubren cosas que no sabían de ellos. Sí, yo me he encontrado con las dos, claro, eso también es curioso, ¿eh? Porque hay veces que el test, cuando lo corrijo, que me tiro un buen rato para corregirlo, porque hay que interpretar un montón de dimensiones y aparte hay que ligarlas, Mm. porque que tú tengas una buena puntuación en una dimensión puede ser bueno en concreto, pero cuando hago una lectura global, eso tiene un significado. A lo mejor el significado no es tan bueno. Entonces, hay que tener claro cuál es la imagen global del test para ver cómo le haces una devolución honesta, sincera y útil a la persona, ¿no? Entonces me he encontrado con gente que tenía, y además eso se ve en el test, que tenía una conciencia muy clara y muy realista, por ejemplo, de sí misma, y le podías decir las cosas con claridad. Fíjate esto que te sucede. Fíjate esto cómo lo estás viendo, cómo lo sientes tú, cómo te encuentras con respecto a esto, cómo te gustaría que lo trabajáramos, ¿no? Y hay otras personas
que precisamente al tener bloqueadas determinadas cosas no ven esa problemática. Entonces, el trabajo es un acompañamiento para poco a poco como desvelarles o descubrirles esas cosas que todavía no están viendo. Hay una otra, no sé si le dirías dimensión, que también mira el test, que es la parte sexual. Sí. Yo no la llegué a trabajar, yo me escapé ahí cuando me dijeron que esto iba de sexo, me escapé, no podía ese día, pero ¿qué mira? ¿Y también bloqueos sexuales? Me resulta muy interesante. Pues la parte sexual nos dice, bueno, pues para conocer cuál está siendo la experiencia global de una persona, vamos a mirar cómo se relaciona con el mundo, cómo se relaciona consigo mismo y cómo se relaciona con esta bioenergética o con la dinámica sexual. Y utilizamos las mismas dimensiones, la dimensión intrínseca, la dimensión extrínseca y la sistémica. Y aquí tienen unos significados también. Cuando hablamos de la dimensión extrínseca, la dimensión intrínseca, para hacerlo por orden, estaríamos hablando de, bueno, cuando David o cualquier persona, ¿no?, se encuentra en el ámbito de lo sexual, es capaz de ponerle corazón. Es decir, encuentra que el sexo sea un espacio para que se vehiculice el amor, la ternura, el afecto, el romanticismo. Si nos vamos a la dimensión extrínseca, la dimensión, dijésemos, del pensamiento o de la parte pragmática, aquí nos hablaría de cuando yo estoy en la dinámica sexual, ¿soy capaz de conectar con mi energía sexual? ¿Soy capaz de conectar con mi orgasmo? ¿Soy capaz de conectar con esa parte que todos tenemos más instintiva, ¿no? Esa parte, esa fuerza de la naturaleza que todos tenemos? ¿Soy capaz de utilizarla, de vehiculizarla, de dejarme llevar, de experimentarla, de vivirla y de compartirla? ¿Cómo me relaciono yo con el orgasmo? ¿Cómo me relaciono yo con esta energía? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento incómodo? Eso no es lo que nos hablaría esta dimensión, ¿no? Y si miramos la dimensión sistémica, la parte del pensamiento, diría, bueno, aquí estamos hablando de cómo yo pienso con respecto a la sexualidad. ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cuáles son mis posicionamientos? ¿La sexualidad es buena? ¿La sexualidad es mala? ¿Cómo pienso en la técnica en la sexualidad? Aprender técnica y ser... sí, desarrollar mi capacidad sexual, ¿no? Aprendizajes, ¿eso cómo lo siento? Es decir, aquí hablaríamos de cuál está siendo mi estructura interpretativa con respecto a la sexualidad. Y todo esto, como hemos visto en el mundo externo y en el mundo interno, dibuja cuál está siendo tu experiencia en el mundo de la sexualidad y por dónde puedes estar bloqueando o no puedes estar bloqueado o puedes fluir o no puedes fluir. ¿Cómo has visto transformarse a alguno de tus clientes? ¿Cómo el hacer esta devolución del test Harman les ha abierto quizás los ojos o les ha hecho dirigir su vida en una dirección distinta? Descubren que determinadas cosas que se negaban a experimentar son cosas que les están bloqueando para tener una vivencia más plena, más realista de sí mismos o de su relación con el mundo o de su relación con la sexualidad. O sea, lo que hacemos es descubrir, ¿no?, esas cosas que están, entre comitas, poco desarrolladas, las traemos un poquito a la luz para que la persona se responsabilice de qué es lo que tengo que hacer yo para esto integrarla de una manera más responsable y más saludable para que mi vida sea más plena. Y ahí yo creo, bueno, al menos esto que dices me resuena de que hay cosas en la vida de las que huimos y a veces Sí. decimos, no, esto no me gusta o esto no es para mí, pero allí posiblemente hay algo, ¿no? No nos relacionamos bien con ese tema o con esa problemática, con esa situación. Sí, muchas veces es porque no lo vemos o no lo queremos ver y otras veces es porque no sabemos cómo gestionarlo. Y lo que hacemos en estas devoluciones es con todo el cariño, con todo el respeto, con todo el amor, que es lo que te he dicho al principio, ¿no? El poder conectar desde el corazón, crear ese espacio de seguridad, pues es hablarlo y ver o acompañar a la persona para que vea qué cosas le están condicionando, qué podría hacer de una manera diferente, dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades y qué le está limitando en algunos momentos. Son pensamientos, son ideas, son sensaciones, emociones con respecto a sí mismo, con respecto a los demás. Y todo eso tejemos, ¿no?, pues, una devolución que ayuda a la persona a ver dónde está y cómo puede aproximarse a donde quiere estar. Y dónde quiere estar, y te diría, David, que sobre todo es tener una mirada realista de las cosas. Y desde esa mirada realista te puedes plantear objetivos de coaching y te puedes plantear objetivos de vida. Sin esa mirada realista, muchas veces te planteas objetivos que siguen siendo huidas, en vez de objetivos realistas. Qué bueno que lo pongas así, ¿no? Porque es el camino del autoconocimiento
de mirarte dentro, de aprender o descubrir quién eres. Y quizás cuando das este paso, cuando empiezas a poner luz al mundo interior, cambias la mirada que tienes al mundo. E incluso por lo que dices, ¿no, Arturo? Cambias incluso los objetivos que te planteas en la vida. Cosas que eran importantes quizás dejan de ser importantes. O sea, no solo es plantearte un objetivo, eso es importantísimo. Tenemos que tener objetivos, desde mi punto de vista, a corto, a medio y a largo plazo. Pero cuando descubres quién dentro de ti, ¿no? De alguna manera está planteando esos objetivos, ¿no? Con qué honestidad, con qué responsabilidad, con qué intención, algunas cosas cambian. Y eso es muy, muy valioso. Para seguir avanzando en la conversación, sé que eres una persona muy inquieta y nos lo contabas. Profundizaste en Harman, pero también estudiaste y te has formado como coach coactivo. También estás vinculado a Instituto 8 con el método Co-Visage, que es a través de imágenes poder explorar y conocer también a las personas. ¿Cuál es el camino que tú recomendarías para autoconocerse? ¿Cómo arrancar ese camino del autoconocimiento? Porque hay muchas maneras de abordarlo. Pues mira, yo lo que te comentaría es que se dejen sentir cuál es aquel enfoque, aquella práctica, sí, aquella actividad que les está pidiendo que la conozcan un poquito más, que indaguen. Es decir, no se trata de hacer un cursillismo de cada fin de semana hacer algún tipo de actividad, ¿no? Sino probar determinadas actividades y escoger aquella con la que haya cierta resonancia. Pues mira, esto, por ejemplo, a mí en mi caso, ¿no? El tema del perfil de los valores me llama mucho la atención. A lo mejor a alguien le llama más la parte corporal y quiere hacer exploración con la parte corporal. Recientemente, o hace cuestión de 2 años y medio, que comentamos lo de las imágenes, yo empecé a hacer fotografía. Era una cosa que hacía años que me llamaba mucho la atención y dije, oye, ¿y por qué no me compro una cámara de verdad? Y salgo a experimentar con las imágenes y con la fotografía. Y ahí fui descubriendo también, pues, oye, esta es mi manera de mirar las cosas. Fíjate qué tipo de fotografías hago o suelo hacer, ¿no? ¿Qué cosas miro? ¿Cómo las miro? ¿No? Y es otra manera de descubrirse, de mirar y de mirarse. Que cada uno haga aquello que le resuene o se aproxime de la manera que le resuene. Yo hablo de la black box, Sí. de que nuestro subconsciente es una caja negra y para ver qué hay dentro o poner un poquito de luz a lo que hay dentro, hay muchas maneras de intentar abrir la caja. Y tú dices, bueno, que cada uno utilice la herramienta que le parezca que le apetezca más utilizar, ¿no? Y te diría, mira, una prueba de fuego es saber estar en silencio con uno mismo. O sea, meditar, lo primero que vas a confrontar es con la incomodidad de estar en silencio con uno mismo. Primero de todo porque no vas a saber estar en silencio, porque te verás atravesado continuamente por pensamientos, por preocupaciones, por angustias, por emociones, y eso forma parte de nuestro psiquismo. Y la primera parte consiste en, y eso lleva años y años y años, y va y viene también, es saber estar presente con eso sin dejarse llevar. O sea, el primer punto, pero como comentaba antes también para trabajar, ¿no? Es tener una buena estructura interior. Y esa estructura interior la haces sabiendo estar contigo mismo. Y lo que te permite la observación es cuándo estás huyendo de ti, qué es lo que te hace huir, hacia dónde vas cuando huyes, qué es lo que te incomoda, ¿no? Que eso también lo hemos trabajado y tú lo sabrás en coaching, ¿no? Se trabaja también mucho en coaching, ¿no? ¿Dónde está ese punto de incomodidad? ¿Dónde están esas cosas con las que tú no sabes estar de ti mismo? Y eso ya es un primer punto de observación, con calma, con honestidad, para ir viendo cómo puedes trabajar esas partes de incomodidad. Cuanta menos incomodidad tengas contigo mismo, más sereno estarás. Mejor puedes observar y mejor puedes acompañar a los demás para que se observen. Y eso es cuando sabes estar contigo mismo. Y no todos, y yo tampoco, evidentemente, sabemos estar siempre con nosotros mismos. Pero la idea, esa es como un trabajo de fondo y continuado. Arturo, estamos ya en la recta final y quiero lanzarte 2 preguntas ya para cerrar. La primera no es fácil porque te pregunto, ¿cómo definirías felicidad? Yo diría que la felicidad es una consecuencia y lo que me centraría es en qué haces para sentirte pleno, qué haces para sentirte en paz, qué haces para sentirte útil, qué haces para sentirte productivo, qué haces para experimentarte a ti en diferentes ámbitos. Si esas cosas sabes cuáles son
Si esas cosas las alimentas, si esas cosas las tienes claras, la felicidad será una consecuencia. Y una reflexión final para cerrar, alguna cosa que quieras compartir con quien te escucha, algo que para que no se quede nada en el tintero, algo que quieras destacar. Sí, la importancia que para todo el mundo eh, consiste en encontrar espacios para hacer y encontrar espacios para ser. Es decir, el espacio de conexión con uno mismo es necesario y nos nutre para poder hacer con eficacia, con eficiencia y con sentido. Y cada uno tiene que encontrar pues esos espacios de recargarse, de estar en contacto consigo mismo, ya sea paseando, a mí me gusta también mucho pasear, o me gusta mucho ir a nadar, pasear, nadar, meditar, hacer fotografía, tener un espacio privado de contacto con uno mismo. Eso es importantísimo. Eso no se puede perder, porque si no estás constantemente en la fase de reaccionar a las cosas y no tienes ese punto de recargarte y de contactar contigo, con tu ser. La diferencia entre el ser y el hacer. Ser también, poner atención y poner cariño al ser y al cuidarse y al mimarse a uno mismo para recargar energía. Arturo, muchísimas gracias por esta conversación, por esta charla, por compartir todos tus conocimientos sobre Harman. Ha sido un placer tenerte. Gracias, David. Ha sido un placer, súper placer compartir contigo. Hasta la próxima. Chao.